La alquimia suprema. La acumulación del néctar de la luna llena interior es Naivedya, la ofrenda del alimento. Debes de haber oído hablar del concepto taoísta del yin y yang, el concepto de los polos opuestos de una misma realidad. La realidad existe mediante los polos opuestos, a través de lo positivo y de lo negativo, a través de lo masculino y de lo femenino, a través del yin y yang. La realidad es un proceso dialéctico y cuando digo proceso dialéctico me refiero a que no es un proceso simple. Es muy complejo. Un proceso simple implica un elemento operando. Un proceso dialéctico implica a dos polos opuestos operando en una dirección. Y aunque aparecen como opuestos, crean una sinfonía, crean una armonía musical. Y esa armonía es la realidad. Hombre y mujer significan humanidad. El hombre solo no es la humanidad, ni tampoco es la humanidad solamente la mujer. La humanidad, la música, la síntesis a la que llamamos humanidad, es un fenómeno dialéctico. El hombre y la mujer operan en conjunto para crear la humanidad, ambos colaboran para crear la humanidad. Y el modo en que crean es dialéctico, existen como extremos opuestos y la tensión interna existente entre ellos crea la energía necesaria para el movimiento, para un ulterior proceso de crecimiento. Lo mismo ocurre a todos los niveles. Si profundizamos junto al físico en la estructura interna del átomo, descubrimos de nuevo dos polos opuestos operando allí. La electricidad positiva y la electricidad negativa. Debido a esos dos polos opuestos, se crea la materia. Si solamente existiera la electricidad positiva, el mundo desaparecería inmediatamente. Si hubiera solamente la electricidad negativa, no existiría nada. Pero la electricidad negativa y la positiva crean una tensión interna y debido a esa tensión, existe la materia. Lo mismo ocurre también con el ser interno del hombre. Este sutra trata de esto. Hemos analizado cómo la consciencia crea un sol interior, pero este sutra trata de la creación de una luna interna. El sol es el símbolo de la positividad interior y la luna es el símbolo de la negatividad interior. El sol es el principio masculino interno y la luna es el principio femenino interno. Esas palabras son simbólicas y para el yoga hindú en particular, son muy significativas. Con sol no se refiere al sol exterior, ni con luna se refiere a la luna exterior. Esas dos palabras, sol y luna, se emplean para designar el universo interior. El yoga hindú divide al hombre en dos partes. La parte solar y la parte lunar. Incluso cada una de las dos partes del proceso de respirar es conocida como el aliento lunar. Y, realmente, este ha sido uno de los descubrimientos más importantes. Si detienes el aliento lunar y respiras únicamente a través del aliento solar, tu cuerpo se calentará. Y parece increíble en términos fisiológicos que este gran caos sea creado simplemente por utilizar una sola clase de respiración. Entre los tibetanos existe un yoga del calor en el cual se respira únicamente mediante el aliento solar sin emplear para nada el aliento lunar. De ordinario la respiración está continuamente cambiando, pero la ciencia médica occidental no se ha dado aún cuenta de ello. El respirar no es un proceso simple, es un proceso alterno. Cambias de orificio nasal cada hora. Cada 40 o 60 minutos aproximadamente, alternas el orificio nasal y empiezas a respirar a través del otro. Luego cambias otra vez. Cuando necesitas más calor en el cuerpo, por ejemplo si de repente te enojas, tu aliento solar entra en acción. El yoga dice que cuando estás enfadado, si empleas el aliento lunar y detienes el aliento solar, eres incapaz absolutamente de sentirte enojado porque el aliento lunar crea un tremendo frescor interno. El cuerpo entero se halla dividido entre el sol y la luna y la mente también se encuentra dividida entre el sol y la luna. Considera pues al hombre, no como uno, porque nada puede existir como uno. Todo existe a través de la dualidad. Estás dividido en dos. Posees una parte positiva y una parte negativa. A la parte positiva se la conoce en la simbología hindú como el sol y a la parte negativa como la luna. La negativa es fría, silenciosa, tranquila. La positiva es cálida, vibrante de energía, activa. En ti el sol es la parte activa y la luna la parte inactiva, y si ambas, la activa y la inactiva, se equilibran, de repente te hallas iluminado. Para decirlo más enfáticamente, tienes un desequilibrio, pero si ambas partes son equivalentes en fuerza, se balancean la una a la otra, se niegan entre sí, y en el instante en que ambas son iguales en fuerza, recuperas tu equilibrio interior y alcanzas una realidad diferente. La realidad de lo no dual. Esa realidad no dual puede ser percibida solamente cuando ambas dualidades se equilibran. Entonces las trasciendes. En el mundo existimos como dualidad. Más allá del mundo existimos como no dualidad, como uno.
Piensa en ti mismo como si fueras un triángulo, con dos ángulos existiendo en el mundo y el tercero más allá del mundo. Dos ángulos pertenecen a este mundo y un ángulo pertenece a ese mundo, al mundo de Brahma. Pero si aquellos dos están desequilibrados, no eres capaz de trascenderlos. Los trasciendes tan solo cuando recuperas el equilibrio. Este equilibrio es el nirvana, este equilibrio es el moksha, este equilibrio es estar centrado. El ser consciente significa equilibrar esa dualidad. Y en el instante en que esa dualidad es equilibrada, no naces de nuevo. Desapareces del mundo. Puedes nacer una y otra vez solamente si existe un desequilibrio. Si el desequilibrio alcanza la totalidad, si el equilibrio se vuelve total, es imposible nacer de nuevo. Desapareces del mundo, el cuerpo no puede ya existir más. Entonces no puedes volver a entrar en otro cuerpo otra vez. Tratemos pues de entender primero qué es ese sol interior y qué es esa luna interior y de qué modo se equilibran. Este sutra dice: la acumulación del néctar de la luna llena interior es Naivedya, la ofrenda del alimento. Necesitas que en ti exista una luna llena interna para ofrecerla a lo divino como alimento. Únicamente eso puede servir de alimento para lo divino. Una luna llena interna. Ser consciente opera en un doble sentido. Crea un sol y crea una luna. Hablamos ya de cómo se creaba el sol interior. Cuando te vuelves consciente de todo lo que sucede en ti, de las actividades inconscientes más profundas, te iluminas. Todas las células de tu cuerpo se vuelven conscientes. Te vuelves luz. Tu conciencia alcanza absolutamente todos los poros de tu cuerpo. Así como los rayos del sol llegan a la tierra, tu conciencia interior, una vez despertada, empieza a trabajar en cada célula del cuerpo y en cada fibra, en cada nervio corporal. Todo tu cuerpo se llena de luz. Pero eso es solamente una de las partes del ser consciente. Este es solamente uno de los procesos del ser consciente. Los rayos, desde tu centro, alcanzan también tu periferia, la circunferencia. Cuanto más fácilmente tus rayos alcanzan la circunferencia, más se enfría tu centro. No sé si has oído hablar de cierta teoría sobre el sol exterior. No sé si puede ser cierta o no, pero ayuda a entender la realidad interior. Dicen que el mismísimo centro del Sol es el lugar más frío del sistema solar, que no es en absoluto caliente. El calor se encuentra solamente en la periferia, en la circunferencia, no en el centro del Sol. Por causa del helio que circunda al Sol, se crea el calor. Es debido al helio y a su cadena de explosiones atómicas que el calor es generado y luego el calor se extiende al sistema solar. El Sol posee un cuerpo y él es su centro. El sistema solar es el cuerpo y la Tierra pertenece al cuerpo como célula. El calor se extiende, se desparrama, por el sistema solar. Pero el Sol es en sí mismo algo frío, absolutamente frío, y en su mismísimo centro es el lugar más frío de la existencia. Y es obligado que sea así porque la realidad existe según polaridades. Si el Sol es lo más caliente, ha de haber un lugar en su interior que equilibre ese calor. Considera una rueda que gira por la calle. La rueda gira, pero en su centro el buje sobre el cual se mueve permanece quieto. El movimiento ha de tener algo inmóvil en su centro. En caso contrario, el movimiento es imposible. En este mundo de manifestaciones todo existe entre polos opuestos. Estás vivo porque en tu interior albergas la muerte. Si no albergaras la muerte, no podrías estar vivo. No creas pues que un día se te presenta la muerte. Viene como un desarrollo interior. No es algo con lo que te encuentras, con lo que te topas, no. Es algo hacia lo cual estás creciendo a diario. Un día, el crecimiento finaliza y estás muerto. Es un fenómeno interior. Estás vivo con un centro muerto. No puedes estar vivo sin tener un centro muerto. Nada existe sin su extremo opuesto. La vida y la muerte son simplemente dos realidades, positiva y negativa. Por eso parece lógico, dialéctico, pero aún no ha sido probado, que el Sol tenga en su centro un espacio frío, un área absolutamente fría, el extremo opuesto al calor de su circunferencia. Puede que sea cierto y puede que no lo sea. Eso es algo irrelevante. Pero interiormente es algo totalmente cierto. Cuando te vuelves consciente, el calor empieza de viajar hacia tu circunferencia que la penetra. La contraparte es que ese centro de tu ser se irá volviendo más y más frío. Esa es la luna que trabaja. El Sol es la calidez que se esparce, la luz que se desparrama. Y debes saber que esa luz posee dos cualidades: la luminosidad y el calor. El calor es simplemente luz concentrada. La luz no es más que calor disperso. Por eso cuando la luz viaja por tu cuerpo, todas las células se calientan, se iluminan, se vuelven conscientes. El sueño es algo frío.
La noche es fría. Por eso dormimos por la noche. Es una hora fría. Y por la mañana, con el amanecer, todo recupera la calidez, la viveza. Entonces es difícil dormir y es fácil mantenerse despierto. Cuando tu circunferencia está fría, cuando cada célula de tu cuerpo está fría, dormida, tu centro es un área caliente. Es debido a esa zona caliente en el centro que te sientes sexual, que te enojas, que te sientes codiciosos, que sientes tantas cosas. Tu centro está hirviendo. Este calor empieza a desplazarse. Desde luego, cuando el calor abandona tu centro, se difunde y cuanto más se difunde, menos calor es y en más luz se convierte. Los rayos sobre la Tierra dan la vida. Han viajado una larga distancia. Si te acercas más y más a ellos se volverán mortíferos porque entonces dejarán de ser cálidos. Se convertirán en puro fuego. Tal y como es, toda la estructura del cuerpo está fría. Solamente sientes calor con la ira, con el sexo, con el deseo, con la pasión. Eso no es luz sino simplemente un fenómeno febril. Por ello, el sexo se percibe como una liberación, porque pierdes cierta cantidad de calor y te sientes aliviado. Pierdes cierta cantidad de fiebre y te sientes aliviado. Debido a esto los militares no permiten que sus soldados disfruten de libertad sexual, porque si permites la libertad sexual a los soldados, no pueden luchar. Su fiebre interior es liberada. Si no les permites libertad sexual, su fiebre interna se acumula. Esa acumulación de fiebre, automáticamente, se vuelve violenta. Por eso los grandes acertijos de la historia, los enigmas más profundos, pueden ser resueltos solamente cuando una sociedad es opulenta, cuando el problema de la comida y del hambre son resueltos, cuando una sociedad comienza a ser sexualmente libre. Solamente las sociedades pobres pueden ser sexualmente represivas. Cuando una sociedad es opulenta, es incapaz de reprimir el sexo porque el problema de la alimentación ya ha sido resuelto. Se libera gran cantidad de energía, así que ¿qué hacer con ella? Por eso una sociedad floreciente se vuelve sexualmente libre. Una sociedad rica quiere decir una sociedad que ha progresado mucho tecnológicamente. Y siempre que una civilización alcanza un determinado punto de opulencia, obligadamente está presente la libertad sexual y entonces cualquier sociedad menos civilizada puede triunfar sobre esta sociedad más avanzada. Esto ha sido así siempre en la historia. Una sociedad más avanzada es derrotada por una sociedad más bárbara, más incivilizada. La India fue derrotada continuamente por razón de su riqueza. Los tártaros, los bereberes, los hunos, los mongoles, los turcos, todos ellos eran sociedades incivilizadas. Albergaban gran cantidad de violencia. Puedes observarlo en un fenómeno actual. En Vietnam, los americanos no podrán ganar nunca. Su juventud es sexualmente libre y son menos violentos. Por eso no podrán ganar en Vietnam. Ninguna sociedad opulenta puede imponerse realmente a una sociedad más pobre. Puede que luchen por largo tiempo, pero no podrán vencer. Podrán acabar con todo un país, pero no podrán vencer porque adolecen de auténtico espíritu luchador. América es hoy en día una de las sociedades sexualmente más libres de toda la historia. América no puede luchar. La lucha constituye una parte de una sexualidad reprimida. La fiebre interna ha de ser acumulada en grandes cantidades de modo que puedas ser violento. Reprime el sexo y te volverás violento. Por eso los mal llamados santos son tan violentos en su comportamiento. Se enojan, son violentos, debido a la sexualidad reprimida. Esa fiebre ha de ser liberada de alguna manera. Durante el acto sexual liberas cierta cantidad de energía. Se dice que en el acto sexual liberas unas 120 calorías, 120 calorías. Es equivalente a correr durante 1,5 kilómetros. En tal caso liberarías la misma cantidad de energía, 120. Por eso se habla tanto de que el sexo puede ser de ayuda en el caso de enfermedades del corazón puede ser de ayuda. Libera energía. Para las personas que están bien alimentadas, les retrasa las enfermedades del corazón. Libera energía, pero no es una solución. Solamente constituye un arreglo corporal. Simplemente abre una fisura en tu sistema por la cual se libera la energía. Siempre que te enojas, tu cuerpo se calienta. Aumenta su temperatura. El centro libera ira. La energía se extiende a la periferia. Normalmente está fría. Por lo general la periferia está fría y el centro está caliente. La inversa es lo que sucede cuando la consciencia se despierta en ti. Cuando meditas y profundizas en ti, cuando te vuelves consciente de toda actividad, todo toma un nuevo camino, un desvío. Tu periferia no se sume en la ira, no se sumerge en el sexo, ni en la codicia, ni en la pasión. Pierde su frialdad de sueño.
Se vuelve cálida, viva y consciente. Y debido a que esta energía es liberada hacia la periferia continuamente cada 24 horas, tú no tendrás necesidad ni de sexo ni de ira. Un Buda no necesita de la ira. Es absolutamente inútil para él, porque su sistema energético ha cambiado por completo. Está empleando su calor para producir luz y tú estás empleando tu luz como calor. El mismo combustible puede ser empleado para quemar tu casa y el mismo combustible puede ser empleado para iluminarla. El combustible es el mismo, pero la dirección cambia. El combustible interno, la energía interna, se convierte en un fuego suicida. Te abrasa y por último, de ti quedan solo cenizas. Al final, cuando la muerte se acerca, eres tan solo cenizas. Todo ha sido consumido porque empleaste tu energía no como luz, sino como fuego. Se convierte en fuego si se concentra en el centro y es liberada solo temporalmente, cuando hay un exceso. Con un shock brusco alcanza la periferia y es liberada. Este es un estado altamente caótico. La vas acumulando en tu interior. Llegará un día en que haya un exceso y tendrás que desprenderte de ella. Justificamos nuestras acciones. Cuando te enfadas dices que alguien te ha hecho enfadar. No. En realidad, lo que ocurrió es que tú estabas listo. Estabas desbordado por dentro. No lo sabías porque no eras consciente. Estabas desbordado por cierta cantidad de energía que esperaba ser liberada. Cuando alguien abusa de ti, cuando alguien te insulta y te enfadas, piensas que esa persona está generando la ira en ti. No, esa persona simplemente está ofreciéndote una situación y una oportunidad para liberar este exceso de energía. En cierto modo, es tu amigo, alguien que te ayuda, si no estuviera allí te hallarías en una difícil situación. Si nadie te está dando ninguna oportunidad para que te desprendas de tu energía, te verás obligado a proyectar. Imaginarás algo y te enfadarás sin motivo alguno. La gente se enfada con sus zapatos. Los tira. Se enfadan con la puerta. Se ponen violentos con ella. Se pueden enfadar con cualquier objeto. Cuando no se les suministra una oportunidad pueden incluso enfadarse consigo mismos. Empiezan a herirse a sí mismos o crean algunos sustitutos. Hemos creado muchos de ellos. Alguien está fumando. Creemos que es una acción simple. No lo es. Los psicólogos dicen ahora que es un acto de profunda violencia. Inhalas el humo y luego lo exhalas, inhalas el humo y luego lo exhalas. Esto ayuda a liberar la ira, la violencia, el sexo. Tenemos muchos sistemas. Las personas que son violentas, comen más. Sencillamente, al destruir la comida están liberando su violencia. Puede que no lo hayas observado, pero cuando estás amoroso no eres capaz de comer mucho, cuando estás feliz no puedes comer mucho, cuando te sientes dichoso no puedes comer en demasía. De ordinario no debería ser así. Parece contrapuesto a el que consideramos debiera ocurrir. Pensamos que cuando uno es feliz debería comer más. No, una persona feliz no comerá más. No puede comer más porque el acto de comer forma parte de la violencia. Uno que es feliz no es violento, por tanto, cuando estás enamorado eres incapaz de comer mucho. Dos personas, cuando están enamoradas, sin estar casadas, no comen mucho. Pero cuando se casan empiezan a comer más porque el amor ha desaparecido. Ahora es violencia y se relaciona con muchas cosas profundas. En los animales la violencia se expresa a través de los dientes y nosotros estamos relacionados con los animales. Cuando un animal es violento, cuando está enojado, la energía acude a los dientes y a las uñas. Para un animal, esos son los instrumentos para ser violento. Y así, lo mismo ocurre con el hombre. Cuando eres violento, tus dientes, tus dedos, tus uñas, están llenos de odio, de calor, de energía. Entonces tienes que liberarla. Puede que comas, puedes mascar chicle, puedes fumar, puedes mascar pan, una preparación a base de hojas que en la India se emplea para mascar, porque necesitas algo que aplastar. De modo que hay gente que se pasa el día mascando pan. Liberan así su energía. Incluso con la charla continuada se libera la violencia. Las mujeres hablan más que los hombres porque los hombres pueden ser violentos de otras maneras mientras que las mujeres no pueden. Esa es la única razón. Ellas hablan más. Hablan continuamente, hablan sin mesura porque el hombre tiene otras posibilidades para expresar la violencia. En la oficina, con el coche, etc. ¿Has observado a un hombre enfadado conduciendo su coche? Libera su ira pisando el acelerador. El coche se acelera. Él libera su ira y el coche le sirve de medio. El 50% de los accidentes se deben, no a los coches, sino a los conductores. No se deben al tráfico, sino a la tensión mental.
Pero las mujeres no pueden liberar la ira de tan distintas maneras. Tienen solo una: seguir hablando. Liberan mucha activando sus labios y sus dientes. Una mujer enfadada romperá más tazas, más platos sin darse cuenta. Se sorprenderá de que durante todo el día todo se le rompe. Es la mente inconsciente. La energía está en las manos. La energía desea destruir algo. Por eso es bueno tener en la casa objetos que puedan ser rotos. Eso ayuda. Y así, antes de que el marido regrese, la esposa se libera. Si se hicieran todas las cosas irrompibles, se acabaría con muchas familias. Las cosas que se pueden romper ayudan a la subsistencia de las familias. Esos son hechos demostrados. Si posees energía febril en tu centro, sin que sea transferida a la periferia, sin que sea utilizada como luz por el cuerpo entero y por todo tu ser, esto es lo que va a ocurrir. Cada día irás acumulando energía y luego tendrás que desprenderte de ella. ¿Y qué tontería es esto? Durante toda la vida estás haciendo esto. Acumulando, desprendiéndote, acumulando, desprendiéndote. ¿Qué es lo que estás haciendo las 24 horas del día? Sencillamente acumulando energía para desprenderte de ella. Cuando se posee la energía, el único problema es cómo liberarla. Por eso nos desprendemos de ella con el sexo, con la ira, con la codicia. Cuando la energía ha sido gastada, el único problema es cómo acumularla. ¿Qué clase de vida es esta? Un círculo vicioso. Siendo consciente, todo el mecanismo cambia. Siendo consciente, a cada instante tu centro interior está enviando energía a todos los poros de tu cuerpo. Y tu cuerpo es algo pequeño. Es un universo en miniatura. Y como arriba es abajo. Todos somos un universo en miniatura. Y cuando digo pequeño, me siento culpable porque realmente no es pequeño. Es tan vasto como el universo, pero debido a nuestro lenguaje, surgen los problemas. El universo aparece como inmenso y nuestro cuerpo aparece como pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Se dice que si pudiéramos desprendernos de todo el espacio que hay contenido en la Tierra, si pudiéramos comprimirla y expulsar el espacio, si el espacio vacío fuera expulsado, nuestra Tierra no será más que una pequeña pelota. Si pudiéramos extraer todo el espacio vacío contenido en los Himalayas, estos cabrían en una pequeña caja de cerillas. Lo material no es mucho, la materia no es mucha. La materia es muy poca, solamente es el vacío el que es inmenso. ¿Cómo juzgar pues si una cosa es pequeña o grande? Una cosa diminuta puede ser expandida hasta la inmensidad si le insuflamos espacio. Si insuflamos a tu cuerpo tanto espacio como el que hay en la Tierra, te convertirías en la Tierra. Así, toda la diferencia es pues de espacios vacíos. En realidad, no hay diferencia alguna. Pero cuando digo pequeño universo quiero decir tan solo esto: que todo lo que existe en el universo existe también en ti. Sea cual sea la medida, todo exactamente existe también en ti. Por eso cuando tu centro solar, tu sol, libera energía, la libera de dos cienas. O bien eres inconsciente y la liberas en forma de sexo, ira, codicia y otros desórdenes. O, si eres consciente, a través de esta consciencia el calor es transformado en luz. Entonces es liberado como luz. Entonces estás continuamente bajo un baño de luz. Cada uno de tus poros, cada una de tus células, está bañada en luz. Hay un continuo baño de luz. Cuando esto sucede, tu centro interno se va volviendo más y más frío y por último se convierte en la zona más fría. Los hindúes tienen el mito de que Shankara vive en Kailash. Kailash es el lugar mitológico más frío, el pico más alto y siempre está cubierto de nieve. Es sencillamente un modo simbólico de decir que posees el lugar más frío, un Kailash, en ti. Pero serás capaz de conocerlo cuando el calor sea transformado en luz, nunca antes. Y cuanto más consciente te vuelves, más calor se transforma en luz y empiezas a sentir a la luna en tu interior. Empiezas a sentir un remanso de silencio y de tranquilidad. Este sutra dice, la acumulación del néctar de la luna llena interior y al principio la sentirás y la perderás. Es como el primer día de luna. Luego viene el segundo día de luna y luego el tercero. La percibes y ya ha desaparecido, luego crece otra vez, luego vuelve la noche de luna llena. De este modo, este lugar de frescor interior crece. A medida que tu conciencia crece, tu calor va siendo transformado en luz. Mientras tu periferia se va iluminado, mientras todas y cada una de tus células se llenan de luz y despiertan y se vuelven conscientes, esta luna interior va creciendo. A veces la notarás y a veces la perderás de vista. A veces notarás una brisa fresca interna y sabrás que algo ha ocurrido en tu interior. La sentirás, pero la perderás de nuevo.
Así seguirá creciendo. Por último, cuando no quede nada de inconsciencia y toda tu energía se haya convertido en luz, descubrirás la luna llena. Buda ha hablado de esta luna llena en términos negativos porque es el polo negativo. Por eso Buda dice que cuando este silencio interior se alcanza, es el nirvana. La palabra es muy significativa en referencia a este sutra. Nirvana significa, la extinción de la llama. Una lámpara arde y luego la llama desaparece. Cuando tu calor se ha transformado por completo en luz, deja de haber llama. Por eso se utiliza el símbolo de la luna. La luna posee luz, pero no llama. Por eso su luz es fría. Sin llama, sin fuego. La luz está presente sin llama. La llama ha desaparecido. Cuando uno se encuentra por primera vez con el sol, la luz se convierte en una llama ardiente, caliente. Si analizas la vida interior, de un Buda, de un Jesús o de un Mahavira, muchas cosas que por lo común están ocultas se hacen evidentes. Por ejemplo, cuando una persona como Buda nace, sus primeros años serán revolucionarios, porque en el instante en que no entra en el interior, la primera experiencia será de una ardiente llama. Cuanto más crece Buda, más siente la frescura interior, más perfecta se vuelve la luna. La revolución ha desaparecido. Las palabras de Buda dejan de ser revolucionarias. Jesús no pudo disfrutar de esa oportunidad. Fue muerto cuando era aún un revolucionario. Por eso es por lo que, si comparas los dichos de Buda con los dichos de Jesús, existe una clara distinción y diferenciación. Los dichos de Jesús parecen los dichos de un hombre joven, ardientes. Los dichos de los primeros años de Buda son similares, pero él vivió hasta los 80. No fue asesinado. Para ello existen razones. Y una de las razones es esta. En la India siempre se ha sabido que esto es lo que suele suceder. Siempre que una persona entra, la primera expresión es revolucionaria, ardiente, rebelde. Por eso en la India nunca se ha matado a nadie. Por eso la India nunca se comportó como los griegos hicieron con Sócrates y los judíos hicieron con Jesús. La India sabe mucho. Ha conocido muchas de tales personas. La India sabe que es natural que cuando un Buda entra en sí mismo su primera experiencia es revolucionaria. Explotará, estallará en una ardiente llama. Pero luego la llama desaparecerá y, por último, solo existirá una luna, silenciosa, fría, sin fuego. Solamente con luz. Jesús fue asesinado. Por eso el cristianismo ha permanecido incompleto. El cristianismo se basa en el Jesús joven, en Jesús cuando era solamente una llama. Por eso el cristianismo ha quedado incompleto. El budismo es completo. Ha conocido a Buda en todas sus fases. Ha conocido la luna de Buda en todas sus etapas, desde el primer día hasta la luna llena. Esa crucifixión fue una gran desgracia para Occidente. El que Jesús fuera asesinado cuando solamente tenía 33 años, cuando era solo una llama, ha resultado ser una de las mayores desgracias de la historia. La llama se hubiera convertido en una luna llena, pero no se le concedió esa oportunidad. Y la razón fue únicamente esta: que los judíos no eran conscientes del fenómeno interno. La India ha conocido muchos Budas y siempre ha ocurrido que cuando alguien entra en sí mismo, primero contempla el fuego, la llama, y surge el espíritu revolucionario. Pero si uno sigue adentrándose y adentrándose, se disuelve y solamente queda el silencio de luz de luna. La acumulación del néctar de la luna llena interior y a este silencio, a este fresco silencio de la luna, los hindúes lo han llamado el néctar, el amrit, el elixir. No se puede encontrar en otra parte. Está en ti. Este néctar está en ti. Una vez te estableces en este néctar, una vez te radicas en este remanso de fresca luz lunar, entonces, por dentro, eres una luna llena. Entonces has conocido las dos polaridades. Has conocido la vida, has conocido la muerte. Has conocido el sol y has conocido la luna, has conocido ambos extremos, la vida y la muerte. Y una vez has conocido ambos extremos, los has trascendido a ambos. Por eso es llamado el néctar, el amrit. Ahora no morirás. Ahora estás ebrio por el elixir. No puedes morir. Pero tampoco estás vivo en el sentido antiguo. Has muerto según el sentido antiguo. Has renacido en una nueva luna. Ahora la muerte no será una muerte y la vida no será una vida. Ahora estás más allá de ambos. He oído algo sobre Tanka, el maestro Zen, que un día declaró delante de sus discípulos que Buda nunca había nacido. Les dijo: la historia es totalmente falsa. Toda la leyenda del Buda es sencillamente falsa. Nunca nació. Sus discípulos se quedaron perplejos. ¿Qué quería decir con esto? Quizás se hubiera vuelto loco.
Siempre había estado enseñando sobre la vida de Buda, sobre su nacimiento y demás, y de repente un día dijo, todo esto es una tontería. Nunca nació. Luego abandonó el estrado y se fue a su choza. Los discípulos se arremolinaron en torno a su choza y le preguntaron, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ocurre con todo lo que ha estado enseñándonos durante toda tu vida? Tanka dijo, Tanka ya no existe. Nunca nació y por tanto toda leyenda es falsa. Las enseñanzas de Tanka y vuestro escuchar a Tanka son sencillamente falsos. Alguien ha creado una ficción. No os dejéis engañar. Ellos se sintieron más perplejos aún. Puede que Buda no hubiera nacido, pero Tanka estaba allí junto a ellos. Tanka rió y les dijo, eso que nace, eso que nació, no era Buda. En India utilizamos dos nombres. Gautama Siddhartha es el nombre que le dieron sus padres. Luego, un día, se iluminó, su conciencia floreció. A partir de entonces utilizó otro nombre, Gautama el Buda. Buda significa el que se iluminó. Este segundo nombre no le pertenece en absoluto a Gautama. Gautama es solamente una situación. Había estado siempre allí, pero fue reconocido solamente en ese día. Gautama reconoció ese día algo que siempre había estado presente. El Buda. Este fenómeno interno está más allá del nacimiento y de la muerte. Nunca nació ni nunca morirá porque aquello que nace puede morir y aquello que no hace no puede morir. La muerte necesita del nacimiento como requisito previo, como un prerequisito necesario. No puedes morir si no has nacido. Con este fenómeno interno, cuando el sol y la luna se han equilibrado, cuando el proceso dialéctico ha finalizado, cuando la síntesis se ha completado, alcanzas a percibir en ti algo que es eterno. Por eso es por lo que este sutra dice, la acumulación del néctar de la luna llena interior es Naivedya. En este momento te has convertido tú mismo en alimento. Ahora te puedes ofrecer a ti mismo al divino. Ahora eres alimento. Ahora eres eterno. ¿Y por qué se le llama alimento, Naivedya? Porque cuando eres eterno puedes convertirte en alimento para lo eterno. Y alimento también se refiere a su significado ordinario. Cuando ingieres comida, se vuelve una contigo. Se convierte en tu sangre, se convierte en tus huesos, esta realidad interna, la realidad eterna, eres capaz de ofrecerla como alimento al universo, a la existencia. Con ello quiere significarse que en ese instante puedes convertirte en los huesos del universo, puedes ser la sangre del universo. Puedes ser uno con él del mismo modo que la comida se hace una contigo. El encuentro es total porque te has convertido en el alimento para lo divino. Entonces eres Naivedya. Entonces la ofrenda puede ser aceptada. Pero tú no puedes ofrecer tu cuerpo como alimento. Será alimento, pero para los buitres, no para lo divino. No puede ofrecerse como alimento para lo divino. Tu cuerpo nace de la tierra y regresa a la tierra. Solamente puede ser comido otra vez por la tierra. Polvo convertido en polvo. Solamente puede volver a ser polvo, por eso este cuerpo no puede ser ofrecido a lo divino. Un joven buscador se acercó a Gautama el Buda. Le dijo, he venido para ofrecerme a ti. Acéptame. Buda le preguntó, ¿qué es lo que me ofreces? ¿Tu cuerpo? Eso ya ha sido ofrecido y la tierra lo reclamará, ¿cómo vas a ofrecérmelo a mí? ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? Dímelo con exactitud. El hombre se quedó perplejo. Le dijo, todo lo que tengo te lo ofrezco. Buda le preguntó, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pertenece? ¿Te pertenecen tus pensamientos? ¿Pertenecen a la sociedad? Tu mente pertenece a la sociedad. Tu cuerpo pertenece a tus padres, a la tierra, al cielo, al agua, al fuego de los 5 elementos. ¿Qué es lo que posees para poder ofrecerme? El hombre no pudo contestar porque no tenía nada más. No podía pensar en nada más, por lo que Buda le dijo, no ofrezcas nada ahora. Descubre primero qué es lo que eres y en el instante en que lo encuentres, ya estará realmente ofrecido. Entonces no habrá necesidad de ofrecer. Cuando halles el equilibrio interior que es conocido como hallar el sol y hallar la luna, solamente cuando descubras ambos, se equilibrarán entre sí y en ese equilibrio escaparás de la dualidad. Y entonces se toca el tercer ángulo de la tríada. Por primera vez estás por encima de ti mismo. Tú eres el yo interior. Ahora puedes mirar hacia abajo, hacia ti, a tu sol, a tu luna, a tu cuerpo, a tu alma, a tu positividad, a tu negatividad, a tu masculinidad, a tu feminidad. Puedes contemplarte a ti mismo, al mundo de la dualidad, a la dualidad multidimensional y ahora puedes convertirte en Naivedya, la ofrenda del alimento. Pero entonces no habrá necesidad de ofrendar. Ya te habrás ofrecido. No habrá necesidad de pedir que seas aceptado. Ya habrás sido aceptado. Eres uno.
tal y como la comida se hace una contigo, tú te vuelves uno con lo divino. Y con divino quiero decir el todo, la totalidad, todo, la existencia misma. ¿Qué hacer pues? Transforma el calor en luz. Ese es el mantra. Transforma el calor en luz. No emplees el calor como calor. Úsalo como luz. Cuando creas que la ira se está acercando, cierra tus ojos y medita sobre lo que es la ira. Escarba en ti y descubre el origen del cual procede. Lo que hacemos, generalmente, es justo lo contrario. Cuando nos enojamos empezamos a pensar en el objeto de la ira, sobre quién la ha creado, y no sobre el origen de la ira, de dónde viene. Cuando te enojes, cierra tus ojos. Ese es el instante correcto para meditar. Cierra tus ojos, ve hacia adentro y descubre de dónde surge esta ira. Síguela hasta su mismísimo origen. Ve hacia adentro y descubrirás el origen del calor desde donde la energía acumulada está hirviendo por salir. Obsérvala, no induljas en ella, porque si indulges en ella, la lanzarás al exterior sin que sea transformada. Y no la reprimas, porque si la reprimes, regresará a su origen que ya se haya saturado. No podrá absorberla. La volverá a lanzar hacia afuera otra vez todavía con más fuerza. No la reprimas y no induljas en ella. Sé, sencillamente, consciente. Ve hacia adentro, hacia el origen. Este mismo ir endentece el proceso. La observación misma transforma la cualidad de la ira porque esta observación calmada es un antídoto. La ira y la calmada observación son dos fenómenos distintos. Cuando esta calmada observación entra en la ira, cambia su energía, su composición misma y el calor se transforma en luz. Ese es el cambio. El calor se convierte en luz. Entonces, la ira, ni es de vuelta a su origen, que no puede contenerla porque ya está desbordado, ni es de vuelta hacia el objeto desperdiciándola, en un absoluto despilfarro. Entonces esa energía ni se dirige hacia el exterior, hacia el objeto de la ira, ni es reprimida hacia su origen. Con la observación, esta energía es difuminada. Se difunde hacia la periferia de tu cuerpo como luz. Cuando se difunde, se desplaza como luz y la misma ira se convierte en ollas. La misma ira se convierte en luz, una luz interna. No te alteres, pues, ni te decepciones si te enojas con facilidad. Eso solamente indica que posees mucha energía. Una persona que nace sin energía no puede ser transformada. No tiene energía. Sé pues feliz porque posees energía, pero no la malgastes. La energía puede ser malgastada, puede ser transformada. La energía es en sí misma neutral. No te voy a decir lo que has de hacer con ella. Tú lo has de decidir. Esta es la ciencia secreta de la alquimia interior, el cambiar el calor en luz, el transformar el carbón en diamante, el cambiar el metal base en oro. Esos son solo símbolos. Los alquimistas no se preocupaban realmente por transformar los metales sin valor en metales preciosos, sino tenían que esconderse y tenían que utilizar una simbología esotérica, secreta, porque era muy complicado en los tiempos pasados hablar sobre la ciencia interior y no ser muerto o asesinado. Jesús fue asesinado. Él era un alquimista. Y el cristianismo que se desarrolló, que vino tras Jesús, fue totalmente en su contra. La iglesia cristiana empezó a matar y asesinar a aquellos que practicaban la alquimia. Esta palabra alquimia es muy hermosa. Nuestra química nació de la alquimia. La palabra química proviene de alquimia, pero alquimia es en sí misma una palabra muy profunda y significativa. La palabra alquimia proviene de Egipto. El antiguo nombre de Egipto era Ken y Alken quiere decir la ciencia secreta de Egipto. Los egipcios eran grandes conocedores de la alquimia de la transformación interior, en cómo transformar la química interna. Se conservan numerosas momias egipcias. Son las más antiguas, las momias más viejas y todavía los científicos no son capaces de demostrar cómo fueron preservadas, por qué y cómo fueron preservadas. Pero nosotros podemos suponer el porqué y nuestra historia no es nada más que un suponer. Pero con respecto a los temas esotéricos siempre serán falsas suposiciones. Es difícil entender el por qué fueron conservadas, pero aún más problemático es el cómo, el proceso químico mediante el cual se conservaron. Están todavía tan frescas como si acabaran de morir. Si hubiera habido algún proceso químico exterior, nuestra química podría determinarlo. Estamos químicamente más desarrollados que el antiguo Egipto. Lo cierto es que esos cuerpos fueron tratados no con un proceso químico externo, sino con una alquimia interior. Si nuestro centro sexual, que es el origen de la vida, puede ser transformado interiormente, entonces nuestro cuerpo puede ser conservado durante cualquier periodo de tiempo con mucha facilidad. Si tu energía sexual es transformada, tu cuerpo podrá ser conservado durante 1.000.000 de años.
Si de las células de nuestro cuerpo desaparece el sexo, entonces el cuerpo puede ser conservado, porque el nacer llega a través del sexo y de la muerte llega a través del sexo. Tu frescura, la juventud del cuerpo llega con el sexo y posteriormente su deterioro llega con el sexo. Esas momias no fueron conservadas tan solo, como dicen los historiadores o los egiptólogos, debido a que el hombre haya tratado siempre de preservarse a sí mismo en términos del ego. Ese no es el caso, por ejemplo, con reyes, con emperadores. El secreto es absolutamente diferente. Se les conservaba simplemente para que pudieran ser reconocidos cuando sus almas nacieran de nuevo. Cuando un hombre nace en otro cuerpo, si su antiguo cuerpo se conserva, le ayuda en su progreso interior. Si empiezas a transformar tu ira, tu sexualidad, empezarás a observar a tu cuerpo desde el interior. Entonces tu cuerpo se convierte en un gran experimento, en un gran laboratorio, muy complejo, y entonces desearás preservarlo para un desarrollo posterior. Cuando uno entra en otro cuerpo, uno puede aprender mucho del viejo cuerpo. Fue un gran experimento en el antiguo Egipto y se hicieron muchas cosas con el cuerpo. Tuvieron éxito con algunas y fracasos con otras. Al poseer otra vez un cuerpo nuevo, un nuevo laboratorio, si se conserva el viejo no has de empezar otra vez desde el ABC. Si se conserva el antiguo, es como una grabación. La muerte lo ha interrumpido, pero ahora puedes seguir. No has de comenzar desde el principio otra vez. Puedes continuar desde el punto en que la muerte lo interrumpió en la última vida. Solamente los egipcios y los tibetanos han conservado los cuerpos por este motivo, pero solamente aquellos cuerpos que albergaron importantes experimentos en lo interno. Si no es así, no sirve de nada conservar tu antiguo cuerpo. Si no es así, no serás ni capaz siquiera de reconocerlo. El cuerpo de Lenin se conserva en Moscú. Pero no podría ni reconocerlo. Si naciera de nuevo ni lo reconocería. Su cuerpo nunca fue empleado como laboratorio, nunca supo cómo. Solo sabía de él a través del espejo. Nunca conoció al cuerpo mismo. Este proceso es alquímico. Observa la ira, y la ira es transformada en luz. Observa el sexo, y el sexo es transformado en luz. Observa cualquier fenómeno interno que cree calor. Y si cada uno de tus fenómenos de calor se transforma en luz, llegarás a percibir tu luna interior. Y cuando no quede nada de calor, entonces habrás acumulado el néctar de la luna llena. Y con este néctar te vuelves inmortal. No en este cuerpo, no con este cuerpo. Te vuelves inmortal porque trasciendes la vida y la muerte. Entonces eres la Ibeya, entonces eres un alimento ofrecido a lo divino, a lo total.